El periodo de 20 años que transcurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es conocido como periodo de entreguerras, y en él ocurren varios acontecimientos que llevarán a las potencias de nuevo a un conflicto, una nueva guerra que será más larga, cruel y mortífera que la anterior. Vamos a ver entonces los hechos que ocurrieron en el periodo de entreguerras. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el mundo que los países de Europa habían dominado durante tantos siglos había llegado a su fin. Ahora el lugar de primer potencia del mundo sería ocupado por Estados Unidos, un país emergente con una economía en crecimiento. Para 1920, la prosperidad de este país se debía a que, si bien había participado en la guerra, su territorio estaba intacto. En cambio, los países de Europa tenían sus tierras arrasadas y habían quedado devastados. En lo inmediato, debieron comprar alimentos y manufacturas a Estados Unidos, que comenzó a producir en grandes cantidades para abastecerlos, y además les prestaba grandes sumas de dinero para su recuperación. Este crecimiento económico de Estados Unidos hacía que su población tuviera cada vez más ganancias y oportunidades de crecer. Por eso es conocido este periodo como los años felices o los años locos. Pero a medida que el tiempo fue pasando y transcurrieron los años, los países de Europa comenzaron a recuperarse lentamente y disminuyeron la compra de productos a Estados Unidos. Este país no supo darse cuenta a tiempo y continuaba produciendo en enormes cantidades y pronto entró en una grave crisis. La superproducción y la especulación hicieron que el sistema económico norteamericano tambaleara. Las fábricas frenaron de golpe su producción y echaron empleados. Pronto todos querrían vender las acciones de empresa que habían dejado de producir, y la corrida en masa produjo la quiebra de la bolsa de Wall Street, el centro financiero de Estados Unidos, en 1929. Muchos bancos, comercios y empresas quebraron, y la economía de Estados Unidos entró en depresión. Y como era el centro financiero mundial, pronto la crisis se extendió por el mundo afectando el comercio internacional. Los Estados Unidos interrumpieron sus préstamos al exterior y comenzaron a exigir que se les pagaran las deudas, afectando la economía de otros países que también entraron en crisis económica. En los siguientes años, para salir de esta crisis, Estados Unidos debió abandonar su economía liberal capitalista y adoptar el intervencionismo de Estado para recuperarse. Mientras tanto, en Asia, la industrialización acelerada de la economía japonesa perfilaba a este país como una nueva potencia que los llevaría a conquistar distintos países de Asia, principalmente China. La última característica es el ascenso de los gobiernos totalitarios en Unión Soviética, Italia y Alemania. La Unión Soviética, gobernada por el autoritarismo de Stalin, aceleraba su proceso de industrialización y el país comunista crecía económicamente. En Italia, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, había una situación económica desastrosa. Por miedo a la revolución social como en Rusia, las clases altas financiaron la formación de brigadas para atacar a los manifestantes. Benito Mussolini, un excombatiente, creó su propio grupo armado y organizó el partido fascista. Las clases medias y altas apoyaron a los grupos fascistas contra los trabajadores y campesinos, y a fuerza de violencia e intolerancia pacificaron Italia. El fascismo obtuvo el 65% de los votos e implementó una dictadura encabezada por Mussolini. En Alemania, en 1919, al terminar la guerra, se creó la República de Weimar. El nuevo gobierno debió firmar el Tratado de Versalles que obligaba a Alemania a pagar los costos de la guerra. Por eso fue visto con desconfianza por las clases altas y medias. El nacionalismo comenzó a expandirse como forma de reivindicación de la patria alemana. En el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, o Partido Nazi, un excombatiente destacado por su oratoria fue designado jefe de propaganda. Era Adolf Hitler, que prestaba servicio para el ejército alemán. Su programa se basaba en el nacionalismo extremo, oposición a la República de Weimar, abolición del Tratado de Versalles y recuperación del territorio perdido. Para llegar al poder, los nazis intentaron un golpe de Estado, pero fracasaron y Hitler fue a prisión. Allí se convenció que para llegar al gobierno debía hacerlo en forma legal.
Por los efectos de la crisis de 1929, comenzó una campaña antiliberal. Y en 1932 se presentó a los comicios parlamentarios, donde el partido nazi obtuvo la mayoría. El presidente alemán le ofreció a Hitler el puesto de canciller o primer ministro. En 1934 murió el presidente, y esto quitó el último obstáculo para la concentración del poder en manos de Hitler. A partir de ese momento asumió como presidente y con el título de Führer, conductor, anunció el inicio del Tercer Reich o Tercer Imperio, una feroz dictadura capaz de controlar casi todos los resortes de la vida política y social de Alemania. A partir de este momento ya podemos mencionar las causas que llevarían al mundo a una nueva guerra mundial. En primer lugar, un ideal revanchista de aquellas potencias que no habían obtenido un buen resultado en la Primera Guerra Mundial, como Alemania e Italia. Esto llevará a que sus líderes, Mussolini y Hitler, comenzaran una política exterior agresiva. Así tendríamos una segunda causa en la política exterior fascista, porque Italia invadió Etiopía y Albania. Y Alemania volvió a militarizar la Renania en su frontera con Francia, aunque el Tratado de Versalles se lo prohibía. Además, se anexionó Austria y luego Checoslovaquia, sin que las potencias europeas pudieran hacer nada. La tercera causa sería el fracaso de la Sociedad de las Naciones como árbitro mundial, ya que no pudo evitar un nuevo conflicto. En cuarto lugar, la política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña, que no le impidieron la expansión a Hitler. De hecho, negociaron con él, con la idea de que así evitarían un conflicto que sucedió de todos modos. En quinto lugar, la obsesión de los países occidentales en su lucha contra el comunismo de la Unión Soviética, que no les permitió observar el crecimiento fascista de Mussolini y Hitler. Y como última causa, en 1939, Alemania y Unión Soviética protagonizaron una jugada estratégica que les permitiría conservar la paz entre ellos. Stalin y Hitler firmaron un pacto secreto de no agresión, en el que ambas potencias se comprometían a no invadirse en una futura guerra, y también acordaban repartirse Polonia, un país que estaba prácticamente entre ambos. Alemania, al firmar este pacto, ya estaba planeando la guerra, y así se aseguraba la paz en su frontera oriental con la Unión Soviética. Para 1939 ya existían dos bandos muy bien definidos. Por un lado, los países del eje, conformado por Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado, los países aliados, que en primer lugar serían Gran Bretaña y Francia. Pero luego veremos cómo a partir del año 1941 se sumaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, existían países secundarios que mediante alianzas se sumaron a uno u otro bando. El desarrollo de la guerra comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió sorpresivamente Polonia, por lo que Gran Bretaña y Francia abandonaron su política de paz y le declararon la guerra. Tal como habían acordado en el pacto secreto, la Unión Soviética invadió la parte este de Polonia. A comienzos de 1940, Alemania invade y conquista Noruega y Dinamarca, en el norte de Europa. Para mayo, lanza su gran ofensiva, la Guerra Relámpago contra Francia, Bélgica y Holanda. ¿De qué se trataba? Era una nueva forma de hacer la guerra. Combinaba el uso de la aviación, la artillería y los tanques para realizar rápidos avances y vencer a las fuerzas enemigas rápidamente. Con esta estrategia, en apenas 2 semanas, invadió y conquistó el oeste. En junio de 1940, Francia se rindió ante los nazis y el país quedó dividido en 2 zonas. Una zona norte controlada por Alemania y una zona sur con un estado libre pero dependiente del alemán. A partir de este momento, Alemania cambia un poco su estrategia al decidir cómo atacar la isla de Gran Bretaña. Hitler no se propuso invadirla, sino bombardearla sistemáticamente, con el objetivo de lograr la rendición del país inglés. Es entonces cuando las tropas del ejército inglés, que estaban en Francia, se retiran hacia su país y sorprendentemente Hitler no los ataca, ya que esperaba su pronta rendición. ¿Pero por qué no se rendían después de los bombardeos?
por el empuje y la resistencia de su primer ministro, Winston Churchill, quizá la persona que se ocupó de que Alemania no ganara la guerra. Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz. ¡No nos rendiremos jamás! Mientras tanto, en otros frentes, la guerra avanzaba más lento. A fines de 1940, Italia intentaba conquistar Grecia, pero Mussolini fracasó y Alemania debió intervenir para controlar este país y de paso la zona de los Balcanes. Además, Italia también fracasó en controlar Egipto, una colonia inglesa, y nuevamente Alemania debió ayudarlos. Hitler envió al general Rommel a luchar en el norte de África. Para 1941, Hitler se encontraba en la cima de la gloria y el éxito militar. Alemania había logrado su máxima expansión. Pero es entonces cuando intentó llevar a cabo su más ambicioso proyecto, la Operación Barbarroja, que era nada más ni nada menos que la invasión de la Unión Soviética. En 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión con Stalin y comenzó a invadir con el grueso de su ejército al gigante ruso. A partir de aquí, la Unión Soviética entra en la guerra junto a los aliados. En unos meses llegaron a las grandes ciudades de Moscú y Leningrado, pero la llegada prematura del invierno trajo el frío helado a Rusia, lo que frenó el avance nazi. La resistencia de los soviéticos les permitió luego ganar importantes batallas, como la de Stalingrado, la más larga y cruel de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta batalla, los nazis ya no podrían avanzar más en ningún frente. Ese mismo año, en el Pacífico, los japoneses atacaron por sorpresa la base estadounidense de Pearl Harbor, un ataque en el que 500 aviones japoneses destruyeron gran parte de la flota de Estados Unidos que estaba en las islas de Hawái. Esto hizo que Japón conquistara gran parte de las islas del Pacífico sin que los estadounidenses pudieran frenarlos. En este momento, Estados Unidos ingresa en la guerra sumándose al bando de los aliados. En el año 1943 cambia el signo de la guerra y comienza el avance aliado. En el norte de África, las tropas alemanas comienzan a ser derrotadas y los aliados recuperan la zona y además deciden invadir Italia. Esto hizo que Mussolini fuera tomado prisionero y destituido de su cargo. En el frente oriental, como dijimos, en la batalla de Stalingrado, los alemanes son vencidos y los soviéticos comienzan a avanzar hacia el centro de Europa, liberando del poder nazi a Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría y Austria. Para 1944, en el frente occidental, se produjo el desembarco de Normandía de 250.000 soldados de Estados Unidos y Gran Bretaña que llegaron a las playas del norte de Francia y liberaron este país del poder nazi. Pero no solo Italia y Alemania comenzaron a ser derrotados, sino también Japón. Estados Unidos comenzó a enfrentarlos y liberar las islas que habían conquistado. A partir de 1945 comienza la derrota del Eje. Alemania ya fue incapaz de hacer frente al empuje aliado. En el frente oriental avanzaban los soviéticos y en el frente occidental Estados Unidos y Gran Bretaña, que a la vez competían entre ellos por ser el primero en llegar a Alemania. La ventaja la tuvieron los soviéticos cuando en abril de 1945 llegaron a Berlín. Pero para entonces Hitler se suicidó en su búnker junto a su mujer Eva Braun, porque temía caer prisionero de los soviéticos. Pero si creen que por este motivo voy a abandonar Berlín, están muy equivocados. Antes me pego un tiro en la cabeza. Solo 2 días antes, Mussolini fue fusilado por sus enemigos en Italia. A pesar de la derrota alemana e italiana, la guerra no terminaba porque Japón no se rendía. Entonces, en agosto, Estados Unidos decide lanzar las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y así obtuvieron de forma instantánea la rendición japonesa y el fin de la guerra. A partir de acá ya podemos hablar de las consecuencias. En primer lugar, los aliados vencedores, Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos, se reunieron en varias conferencias para determinar las condiciones de paz. La más importante de ellas fue la de Yalta, y entre las decisiones principales que tomaron podemos mencionar la división de Alemania en 4 zonas de ocupación repartidas entre los aliados.
juzgar a los dirigentes nazis por los crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg y crear una organización internacional para evitar futuras guerras. Será la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que existe en la actualidad. La segunda consecuencia es la demográfica. El panorama es de una enorme cantidad de muertos que nunca se habían visto en la historia. La tercera consecuencia es económica, la destrucción de ciudades e industrias e infraestructura de los países europeos que participaron en la guerra. La cuarta son consecuencias militares. Se revolucionó el arte de la guerra con el uso de nuevas tácticas como la guerra relámpago y nuevas armas como la bomba atómica. Y la última es la consecuencia ideológica. Desaparecerán el fascismo y las dictaduras de derecha y habrá un auge de las democracias y el comunismo. Estados Unidos y Unión Soviética serán las nuevas potencias mundiales. Por último, debemos mencionar el Holocausto, que fue la persecución y asesinato sistemático de millones de judíos organizada por Hitler y sus colaboradores. La política antisemita de Hitler alcanzó su punto máximo entre 1942 y 1945, cuando el régimen nazi deportó a millones de personas hacia campos de exterminio donde fueron asesinados por ser gitanos, eslavos, por sus ideas políticas, comunistas, socialistas, por su orientación sexual o también por alguna discapacidad física o mental. Cuando los nazis llegaron al poder, la población judía estaba compuesta por 9 millones de personas. Solamente 3 millones de judíos lograron sobrevivir a la política de exterminio cuando terminó la guerra y los aliados los liberaron de los campos de concentración.